Viernes, víspera de Shabbat, la oportunidad de tener con nosotros a este abogado, especialista en Derecho Internacional, hombre que también es periodista y responsable de las emisiones en español de la cadena Kan en Israel. Me refiero al doctor Jonathan Meta. Querido Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Miki. El gusto es mío de estar contigo una vez más. Un saludo también a toda la audiencia. Bueno, espero que no haga el mismo lío de la semana pasada o lo potencie. ¿Por qué lo digo? Ustedes saben que el doctor, además de ser alguien que analiza en profundidad los hechos de lo cotidiano, bueno, tiene que hacer lo que hace un periodista, que es informar. Y cuando uno informa, bueno, tiene que hacerlo con los hechos y a veces es como que la gente hoy no quiere escuchar los hechos y a partir de eso, bueno, se enoja con el correo, no con la carta, y lo que hace el doctor es traer información. Lo digo porque se acuerdan, ¿no? Lo que aconteció en Ámsterdam con ese famoso partido, esa cacería de aquellos que salieron a perseguir a los hinchas israelíes, todo lo que de alguna manera se dijo, y el doctor trajo información de lo que había pasado antes, de lo que puede haber sido, y nunca dijo que no había sido una cacería. Lo único que dijo, y con mucho criterio, de ahí a pensar en un pogrom, hay unas distancias importantísimas desde el punto de vista formal, legal, conceptual, todo lo que usted quiera. Buah, eso trajo mucha gente que dijo, ¿cómo puede decir esto, Meta? Ayer Israel, señores, empató, histórico yo diría, en France, en un partido de la selección israelí 0-0 con el seleccionado francés. Desde el punto de vista deportivo, interesante. Desde el punto de vista de lo que aconteció, también porque las medidas de seguridad fueron extremas y porque gracias a Dios no hubo grandes situaciones. Vamos a ver si usted quiere arrancar por el deporte o quiere ir al deporte israelí, que es la política y tanto más, y esta guerra que se está viviendo. Usted toma la palabra, doctor. Yo escucho. Bueno, a ver, si querés podemos empezar también con esto que sucedió en Francia, porque, a ver, es verdad, empató 0-0 Israel, entre paréntesis, muy buen partido del arquero. Yo calculo que no me llamás para hablar de fútbol, pero lo comento igual. Arquero que Este, juega en el Bayern de Múnich, ¿no? Exactamente, sí, 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 muy, muy buen partido de arquero. Ahora, lo cierto es que hubo ciertos enfrentamientos, pequeños enfrentamientos, y ahí quiero, o sea, no es que quiero reaccionar a esto que vos decías y te lo agradezco y creo que es importante. También voy a decir, en la semana me llegó por muchos lados la nota que yo hice contigo el viernes pasado, y creo que es bueno que despierte algo a veces escuchar a las personas. Y hay dos cosas que me parece que son importantes marcar. La primera, a veces es bueno escuchar a gente con la que uno no está de acuerdo. No significa que todos tengamos que pensar lo mismo. La segunda cosa que quiero decir respecto de esto del deporte es, me parece que hay una cuestión que se nos va un poco se nos desvía un poco del pensamiento, del análisis, cuando, por ejemplo, hablamos de lo de Ámsterdam, que más allá de si usamos la palabra pogrom o no, la gran pregunta que yo me tengo que hacer es si esto es un paso previo a un holocausto como lo hubo luego de los pogromim que hubo luego. Y me parece muy difícil ver en estos momentos esas señales que nos digan que estamos viviendo lo mismo. Creo sí que estamos en un momento lleno de odio. Y me parece que ese es el problema más grande. Y yo no sé si el odio se habla hablando de deportaciones masivas de inmigrantes. No sé si el odio se habla, se cura hablando de que hay que limpiar del Islam a Europa. Me parece que hay muchos radicalismos que hay que tener mucho cuidado. Hay que prestar atención a lo que está pasando en estos momentos en Alemania, donde justamente la extrema derecha radical, que es AfD, un partido que entre paréntesis es aliado o muy cercano a ciertos ministros israelíes, que los quisieron invitar a Israel hace no tanto, estoy hablando del quien es hoy ministro de Defensa, Israel Katz, quiso invitar a una delegación de AfD a Israel, y AfD hoy está
pareciera ser haciendo una alianza en Alemania con la izquierda populista. O sea, yo digo, el odio es odio, no es de izquierda, no es de derecha, no es del Islam, no es judío. El odio es odio y eso me parece que es muy importante. Y lo cierro esto simplemente diciendo, en Estados Unidos están pasando cosas muy graves. Se nombró como ministro o se pretende nombrar como ministro de Salud a una persona que insinuó que el COVID venía a hacerse cargo de los judíos ashkenazim, ¿eh? Algo tremendamente antisemita, y se intenta nombrar de fiscal general una persona que es negacionista del holocausto y de hecho considera a la Anti-Defamation League como una mafia. Eh, Hay que tener cuidado hacia dónde va el mundo y hay que no ser selectivo en los enojos y en los pronósticos. Porque si uno te lleva a A y el otro te lleva a B, dependiendo del color, a mí me preocupa. Pasando un poquito a Israel, si querés, a menos que tengas algo que quieras comentar, pero Lo ha dicho pasamos usted con un tanta poquito. claridad que vaya a Israel. Perfecto. Pasando un poquito a Israel, a ver, en Israel estamos en días muy, diría yo, centrales de esta guerra. Dremer, el ministro de Asuntos Estratégicos de Netanyahu, estuvo en Rusia, en Moscú, luego de allí viajó a Estados Unidos, donde estuvo primero en Florida, en Mar-a-Lago, con Trump, y luego se juntó en la Casa Blanca con Biden. ¿Para qué esto? Para cerrar un acuerdo del Líbano. ¿Qué es lo que esto muestra? Que el proyecto que había en su momento de cerrar los conflictos a través de una solución integral en toda la región, ya definitivamente está dejado de lado. ¿Por qué? Porque no vamos a poder creer en una Gaza administrada por una autoridad palestina, por ejemplo, revitalizada, renovada, con supervisión de los Emiratos Árabes, de Egipto, de Estados Unidos, si Rusia está en el medio. Entonces, la presencia de Rusia en el acuerdo del Líbano es muy importante y hay que prestarle mucha atención. Hay muchos reportes que dicen que en los próximos días, muy probablemente mañana o pasado, recibamos una respuesta oficial de Hezbollah a el acuerdo y que luego se va a firmar el acuerdo entre el Líbano, Israel, Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué Rusia? ¿Qué es lo que da Rusia? A nivel general o a nivel público, lo que ofrece Rusia es justamente evitar el contrabando de armas desde Siria hacia el Líbano. Y eso debilitaría a Hezbollah. Ahora Rusia, no podemos hacernos los tontos, tiene una relación muy cercana con Irán, de hecho tiene pactos de defensa creados. Y Rusia ve en este momento que Occidente va a empezar a desmoronarse, a caer en peleas internas, y en ese sentido ve una oportunidad para cerrar su guerra con Ucrania con victorias, porque Trump va a muy probablemente salirse de la OTAN y demandarle a Ucrania entregar territorios, y en ese sentido Rusia le pidió a Irán que por lo menos por ahora baje un poco su retórica y también sus actos contra Israel. Por eso Rusia es uno de los principales involucrados en esto. Ahora, esto nos lleva a una cuestión que no nos podemos olvidar. Esto no resuelve el problema porque no es que Irán, no es que se arma un frente de confrontación hacia Irán a través de Arabia Saudita, Jordania, Egipto, Emiratos Árabes. Y punto número dos, nos vuelve un poquito al 6 de octubre. Y el problema de volver al 6 de octubre es que hoy sería volver al 6 de octubre no solamente con dos grupos terroristas que están completamente debilitados y con falta de una solución a largo plazo, sino también con 100 personas que siguen secuestradas en Gaza, por las que se está haciendo muy poco para que vuelvan. Seguramente comentaron en tu programa el video de Trupanov, de Alexander Trupanov. Inmediatamente después Rusia emitió un comunicado, porque él es ruso, diciendo que hay que liberar a todos los secuestrados sin ningún tipo de condiciones. Se lo ve a Rusia mucho más activo, pero lo cierto es que hoy por hoy el gobierno no está haciendo nada. Y pareciera ser que se está esperando, antes se estaba esperando las elecciones, ahora se espera que asuma Trump. Lo cierto es que los secuestrados y los familiares de los secuestrados siguen esperando, mientras otras cosas se van ordenando. Jarayó, la verdad es que uno te sigue y claro, haber querido olvidar a Rusia como un factor fundamental en la geopolítica internacional y en el Medio Oriente era un error estratégico o
por lo menos no ayudaba. Rusia marca la cancha, incluso le marca la cancha a Irán, y me parece que esas cosas también las sabe muy bien Donald Trump, las conoce Israel, y hay una nueva frecuencia. Claro, está el tema todavía de los secuestrados que duele tanto y que es un factor clave. Habrá que ver cuándo y cómo se logra algún tipo de acuerdo para que los que están secuestrados sean liberados, los que están con vida, y se traiga a aquellos que no están con vida. Me parece en todo caso, Johnny, que cuando uno mira el tablero, es un tablero que tiene alguna expectativa de que puede haber un avance significativo. También lo que ha pasado con Qatar y el juego de Qatar, hay tantos involucrados: Turquía, Rusia, Qatar, Irán, Líbano, Siria, Egipto, Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia, por ahí hasta los chinos. Digo, wow, todo lo que está en juego y todo lo que tiene que ser de alguna manera ordenado para que se resuelvan los temas que hacen a esta guerra. Sí, Arabia Saudita es un país muy interesante, particularmente en las últimas semanas. Ujú. Arabia Saudita endureció en la última semana, particularmente se dio el encuentro de países islámicos en Riad y endureció mucho la postura contra Israel. De hecho, llamó a lo que está sucediendo en Gaza de genocidio, la primera vez que Arabia Saudita hace esto, y condenó fuertemente a Israel por todas sus actitudes. La pregunta de que se hacen muchos analistas es qué es lo que está sucediendo. Y justamente lo que pareciera ser es que Arabia Saudita está también recalculando un poquito sus maniobras. Y quiero decir por qué y por qué es importante. Arabia Saudita hasta el 7 de octubre parecía ser que era inevitable que firme una normalización de relaciones con Israel. Sin embargo, esto no pasó. Cuando empezó la guerra, que muchos creen que el ataque de Hamas tiene mucho que ver con esta inevitabilidad de un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, cuando empezó la guerra, muchos países árabes, particularmente después del avance en Gaza, sí, Miki, Para pero el distraído nada más, recuerden, Arabia Saudita no solo es el gran país del mundo musulmán, el ingreso a todo, sino que tiene, bueno, más allá de estas paradojas, bueno, un conflicto fronterizo y un conflicto ideológico con Irán. Digo, para que la gente entienda cómo una cosa está concatenada con la otra, y cómo a veces, y esto ya te dejo, también hay que comprender los discursos en el Medio Oriente y en el mundo. No crea el título. Digo, a veces, como parte de las negociaciones, usted que es un especialista sabe que se apuesta fuerte diciendo alguna cosa porque por otro lado se está trabajando sobre algún acuerdo. Todo esto es parte de lo que hay que entender y tener perspectiva para no comerse la foto del día, sino entender un poquito la película. exactamente. Y a eso quería ir, Vicky, gracias por aclararlo, porque es muy importante aclararlo. Yo digo, pareciera ser que a partir de la guerra, muchos países árabes empezaron a tener una relación distinta con Israel. Particularmente empezaron a decir, si quieren que este conflicto termine, es importante que Israel dé un paso a la creación del Estado palestino. El heredero del trono, Mohammed bin Salman, de hecho, salió publicado esto en la revista The Atlantic, una revista muy prestigiosa de Estados Unidos, que justamente él dijo, nosotros, a mí personalmente no me importa tanto si hay un Estado palestino o no, pero yo no puedo hacer ningún avance sin que haya un gesto por mi pueblo. Y pareciera ser que va subiendo justamente el reclamo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué vemos que Arabia Saudita, como vos decís, desde la retórica por lo menos, está alejándose un poco de Israel? Bueno, cuando ganó Trump aquel 5 de noviembre, Arabia Saudita vio que era muy difícil justamente que Israel acceda a la creación de un Estado palestino. De hecho, lo que se viene comentando ahora, para mí errado, es que Trump va a permitir una anexión de Judea y Samaria. Y si querés, después hablamos de por qué para mí esto es errado. Ahora, lo que sucede es que Arabia Saudita volvió, los países funcionan mucho con la memoria en el sentido de ciertos eventos que ya sucedieron. Y Arabia Saudita volvió a 2019, gobierno de Trump, cuando Irán, como bien vos decías, que tiene un conflicto con Arabia Saudita,
atacó las centrales petroleras de Arabia Saudita. Fue un ataque con drones, entre paréntesis, o sea, en 2019 podríamos haber visto, 5 años antes, lo que muy probablemente nos iba a terminar pasando a nosotros, pero fue un ataque con drones y en ese momento Estados Unidos lo dejó completamente solo y el mundo occidental lo dejó completamente solo a Arabia Saudita. Entonces Arabia Saudita en ese sentido, cuando ve que no puede darle a Estados Unidos lo que quiere, porque no tiene la legitimidad sin un paso extra de Israel, dice entonces empiezo a recalcular. Lo que pasa en los próximos meses va a ser clave. Yo digo que para mí es imposible, no imposible, pero muy poco probable que Trump permita la anexión de Judea y Samaria, porque Trump va a estar encerrado en muchas cuestiones internas en Estados Unidos. Él va a intentar hacer una reforma judicial como la que acá se intentó hacer también en Israel. Y eso lo va a llevar a peleas internas. Por lo tanto, no va a tener tiempo de ocuparse de Medio Oriente. Puede ser que justamente si se calma la situación en el Líbano y en Gaza, haya una posibilidad de un acercamiento a Arabia Saudita. Pero obviamente depende de un gesto, cuanto menos, de Israel de confianza en la autoridad palestina. Hay que ver si damos ese paso o no. Mientras tanto, Arabia Saudita se va moviendo para el otro lado. Mire, el arte de tirar de la cuerda sin que se corte y de ir viendo la dinámica de los hechos, que es absolutamente producto de intereses diversos, de situaciones diversas y de una complejidad enorme, y cuál es el timing para incorporar un tema, otro tema. Eso es parte de ese Medio Oriente tan difícil, pero parecería que hay nuevas posibilidades en el camino. Veremos cuáles se concretan. Johnny, ¿algo más en esta víspera de Shabbat en Israel? Claro, siempre hay. Sí, no, voy a comentar algo cortito. No sé cuánto lo comentaron, pero Braverman, Tzahi Braverman, que es el jefe de gabinete de Netanyahu, estuvo en indagatoria ayer por algo así como 4 horas en la policía. Se lo liberó, obviamente, no quedó detenido. Esto a condición de que él no tome contacto con otras personas involucradas en el caso, lo cual es una condición bastante complicada, tengo que decir, porque es jefe de gabinete de Netanyahu. Ahora, fíjense, las sospechas que están saliendo, estas sospechas, estos 3 casos que estamos viendo, justamente lo que están marcando es la intención de la oficina del primer ministro de falsificar documentos para, punto número 1, justificar la inacción el 7 de octubre, y punto número 2, para manipular la opinión pública israelí. Uno de los detenidos en el marco de este caso era una persona que lo rebotaron en su evaluación de seguridad para trabajar para el primer ministro, pero lo que a él le habían dicho era que él iba a poder trabajar igual y que lo iban a contratar como encargado del departamento de Asbará. Y acá es donde yo me paro y voy a decir una cosa. Evidentemente hay una intención de la oficina del primer ministro, o por lo menos se sospecha, de controlar la opinión pública israelí. Y esto en el medio de la guerra es una cuestión muy grave, porque implica que justamente lo que estamos haciendo no es concentrarnos en los logros militares, estratégicos, los secuestrados, cuestiones mucho más relacionadas con los hechos, ¿no? De acuerdo a los profesionales, ¿está bien terminar con la guerra o está mal? De acuerdo con los profesionales, ¿es correcto hacer un acuerdo o no? ¿Nos pone en juego nuestra seguridad o no? Esa no es la duda que hay en la oficina del primer ministro, aparentemente. La duda aparentemente es una cuestión de opinión pública. Y en ese sentido, y digo algo 30 segundos más, Netanyahu ahora está ante 2 caminos. El camino número 1 es intentar aprobar todas las leyes que él quería aprobar. Prometer la anexión a cambio de la ley de reclutamiento, prometer la reforma judicial a cambio de la anexión, hacer todo eso. El segundo camino que tiene es ir a elecciones, tirar abajo el gobierno, entender que no va a poder aprobar, por ejemplo, la ley de reclutamiento, y probar volver a ser primer ministro creyendo que su popularidad está subiendo. En ese sentido, al único que le viene sirviendo los últimos meses de guerra es a Netanyahu, para subir su popularidad y para manipular la opinión pública israelí como se está sospechando. Por lo tanto, digo, hay que tener cuidado a veces con lo que se transmite. Es cierto, jamás es una organización terrorista y no aceptó ningún acuerdo, pero pareciera ser que Israel tampoco tiene muchas ganas. Bien, las guerras siempre tienen condimentos políticos además, y bueno, en ese campo de la política
Netanyahu es alguien que tiene, sin duda, toda la experiencia y todo el manejo, más allá de que guste o no guste, el hombre ha sabido siempre ir saliendo de los apuros y siendo un equilibrista muy particular. Eso nadie se lo va a poder desconocer y que, bueno, por lo visto seguirá gobernando Israel por lo menos por un par de años, excepto que haya alguna cosa muy particular. Te recomiendo escuchar ayer el análisis que sobre eso y más hacía el colega Enrique Zimmerman, que es un hombre siempre muy bien informado y muy lúcido. Querido Johnny, agradecerte como siempre, mandarte un fuerte abrazo, desear que pasen un Shabbat lo más calmo posible y que esas luces que se ven ahí un poco más cerca, espero, pronto se terminen de concretar para que en ese mundo tan difícil que es el Medio Oriente y en ese desorden permanente haya algún orden para que la vida vuelva a ser un poco más fluida y cambie el ritmo de este baile que ya está hace más de un año instalado con esta guerra tan dolorosa. Abrazo enorme, Shabbat Shalom y como siempre el agradecimiento. Shabbat Shalom, Miki, un saludo para vos en la audiencia, que vuelvan todos los secuestrados, aunque sea por casualidad, después nos ocuparemos del resto cuando nos tengamos que ocupar. Un abrazo enorme. El doctor Jonathan Meta, abogado, periodista, responsable de las emisiones de CAN en español, hoy viernes en este horario también.